En esta oportunidad les voy a hablar sobre la uncinariasis. Entre las características del agente etiológico tenemos que la uncinariasis es una parasitosis causada por nemátodos intestinales de los géneros Ancylostoma duodenale y también del Necator americanus. Estos parásitos tienen una forma cilíndrica, son de color blanquecinos y llegan a medir entre 5 a 13 centímetros de longitud. Poseen lo que es una cápsula bucal con dientes o también llamados placas cortantes, las cuales le van a permitir adherirse a lo que es el intestino delgado y próximamente alimentarse de la sangre del huésped. En su ciclo biológico tienen la fase de desarrollo, la cual va a expulsar los huevos junto con las heces, para próximamente liberar unas larvas infectantes. Estas larvas van a penetrar activamente la piel por medio de los pies descalzos, para próximamente migrar por el torrente sanguíneo, llegar a los pulmones, ascender por la faringe, para próximamente ser deglutidos. Cuando son deglutidos llegan al intestino, donde van a madurar y van a desarrollarse. En las enfermedades que producen, se sabe que los parásitos son los que causan la uncinariasis o también llamada anquilostomiasis. Esta es la enfermedad intestinal caracterizada por la pérdida crónica de sangre debido a la succión de estos parásitos. Entre los síntomas más comunes tenemos lo que es la anemia ferropénica, el dolor abdominal, también tenemos la palidez, la diarrea y el retardo del crecimiento en los niños. En los casos ya más graves se puede presentar lo que es una desnutrición, también una deficiencia de lo que es el rendimiento físico y afecciones cognitivas. Esta enfermedad es más común en zonas tropicales y rurales donde no hay tanto control de saneamiento y tampoco hay un uso adecuado del calzado, lo que va a facilitar la penetración de las larvas. Hoy vamos a hablar sobre la descripción de la enfermedad y mecanismos y vías de infección. Vamos a iniciar hablando sobre la descripción de esta enfermedad, dando que la uncinariasis es una enfermedad parasitaria intestinal dividido por dos tipos de gusanos. En este caso, el primero va a ser el Ancylostoma duodenale y el segundo va a ser el Necator americanus. Ambos son llamados también gusanos gancho porque tienen la boca muy pequeña y con forma de gancho, que les facilita poder adherirse a la pared intestinal. Además, vamos a hablar sobre el mecanismo y vías de infección. Primeramente vamos a mencionar que estas enfermedades mayormente ocurren en las zonas más alejadas o zonas donde la higiene sanitaria o silos que tienen esas personas alejadas, mayormente que son en provincias, no son adecuadamente, lo cual sus suelos son muy contaminados por heces. El método de entrada va a ser por medio de contacto con el suelo contaminado y la planta de los pies, ¿no? El método de entrada inicialmente se va a generar por el medio de contacto directo con el suelo contaminado. En estos casos, estas personas que caminan de manera descalza o sin alguna protección van a ser mayormente los primeros en contraer estos gusanos, porque estos gusanos se van a incrustar por el medio de la piel y dirigiéndose a la sangre, ¿no? Seguidamente se van a dirigir hacia los pulmones y de los pulmones también se van a ser expulsados hacia la garganta, ¿no? En este caso, hacia la garganta. Al final van a ser también, por último, van a ser redirigidos hacia la pared intestinal, donde va a empezar su desarrollo de adultez, donde así empezarán a producir los huevos, que seguidamente van a ser expulsados por medio de las heces, ¿no? En este caso van a iniciar su ciclo de vida, ¿no? Su ciclo de vida va a tratarse tanto de la expulsión de estos huevos, los huevos donde todavía no son gusanos, estos huevos van a ser expulsados hacia el suelo, ¿no? Donde los huevos van a terminar en gusanos, ¿no? Que van a iniciar este ciclo incrustándose nuevamente hasta la piel, ¿no?
y van a pasar todo ese procedimiento sobre el torrente sanguíneo, los pulmones y hasta llegar hacia el intestino, ¿no? Y nuevamente es un ciclo de vida que continuamente van a estar produciendo esta enfermedad. Gracias. Ahora, pasando a lo que debería ser la capa de reservorio en esta patología de Leucinaria, hay que tener en cuenta algo, que este tipo de parásitos es un hematófago, que pues se alimenta de nuestra sangre. Ahora, como yo les había dicho, se alimentan de nuestra, o sea que nosotros somos el huésped, y nosotros somos el único huésped de esta patología, y no hay intermediarios que pues llegarían a ser infectantes para causarnos esta afección. Entonces, como punto de partida en el ciclo de vida de este tipo de este parásito, llegaríamos a los intestinos, estando ahí la fase adulta de esta afección. En la fase adulta, aquí en los intestinos, llegarían a producirse los huevecillos del parásito, y pues estos huevecillos van a ser trasladados hacia el ambiente, o sea, hacia la tierra. ¿A través de qué? De la defecación. Y estos van a tener ciertos factores ambientales que les van a ayudar bastante, como la humedad, la temperatura, lo que son los nutrientes del ambiente. Entonces, hay que tener en consideración algo que estos huevecillos se desarrollan aproximadamente en 20 y 30 grados centígrados, que llegaría a ser su temperatura aceptable para su desarrollo. Ahora, cuando llegan a la Tierra, pues comienzan a poder seguir su ciclo, y pues después de 48 horas de ser expuestas al ambiente, pues ocurre lo que llega a ser la eclosión, que llega a ser las L1, las rhabdiformes, y estas larvas, adivina que no tienen ninguna afección todavía a nuestro organismo, pero tienen que pasar otras 48 horas. ¿Para qué? Para poder adquirir esta habilidad que llega a ser la afección, o sea, de su desarrollo, llegando a a poder evolucionar a la L2, que llegaría a ser la etapa de la larva que sí es afectante, pues el suelo y estos seres vivos ya están listos para poder seguir con su ciclo, que llegaría a ser infectar a una persona que esté sana. ¿A través de qué? De la piel. ¿Por qué? Estas larvas tienen la capacidad de poder atravesar la piel, y pues tienen dos habilidades que han ganado en esta etapa. Sí, que en la etapa L2, que llegan a ser termotropismo y el tigmotropismo. El tigmotropismo es la capacidad de adherirse a superficies, o sea, de adherirse a suelos y superficies que les va a ayudar a aferrarse. ¿Okay? Y también, así como el termotropismo, como les había comentado, estos huevecillos tienen la capacidad de desarrollarse en 20 y 30 grados centígrados, pero si te das cuenta, nuestro organismo se desarrolla en 36.5, 37, 37.5, y así va variando las temperaturas, lo cual no es aceptable para el huevecillo. Pero al llegar en la fase L2, adquirió esta habilidad que debe ser la termotropismo, que es adaptabilidad a las temperaturas más altas a la normal. Entonces, llegando a la piel, atravesó la piel, llega a los vasos sanguíneos, y en los vasos sanguíneos se va a desplazar hacia el corazón, hacia los pulmones, o sea, hacia los pulmones, y en los alveolos va a atravesar sus capas para poder salir y dirigirse hacia el tracto respiratorio a través de los bronquiolos, de los bronquios, y poder ascender hasta la epiglotis y poder cambiar de ruta, ya no por la boca, sino poder descender a través del esófago, o sea, a través del tracto digestivo, para descender por el estómago y llegar a su destino final, que llegaría a ser los intestinos, para completar su desarrollo en la fase adulta y seguir el ciclo así. Ahora, pero hay otras dos alternativas, que el L2, o sea, que la larva ya no siga todo este recorrido, sino que vaya directo a la boca, o sea, que la persona que está sana llegue a tener contacto con el suelo contaminado y la vaya a dirigir directamente a la boca, o sea, vía oral, y de la vía oral vaya directamente al esófago, y del esófago, de la vía oral vaya al esófago, del esófago vaya directamente a los intestinos. ¿Ok? Y también hay otro tipo de fase, que llegaría a ser la L2, ingresa a través de la piel, pero ya no se va por el torrente sanguíneo, ya sino se va directamente del torrente sanguíneo, se va directamente al músculo, para poder empezar la fase que es una fase latente, donde está dormido y donde no tiene afección hacia el huésped, pero va a ser activada en cualquier momento que ella desee, ¿no? Y va a repetir lo que llegaría a ser el ciclo. Esto es lo que llegaría a ser la parte de reservorio, para poder entender cómo llegaría a ser el ciclo de vida en esta patología. Y si llegaríamos a poder entender este ciclo, hay que entender entonces lo que llegaría a ser la prevención para la patología. Pues llegaría a ser evitar defecar al aire libre,
poder utilizar calzado, porque sabemos que llega a atravesar la piel y a través de las líneas interdigitales, y así también cómo mejorar el aseo de manos, porque como ya te había dicho, también puede tener un ingreso por vía oral. Y esto llegaría a ser todo con respecto a lo que es reservorio y prevención. Gracias. Voy a hablar sobre el diagnóstico de la uncinariasis. El diagnóstico de la uncinariasis se realiza mediante un examen de heces. En esta prueba, el laboratorio observa una pequeña muestra bajo el microscopio y pueden ver los huevos del parásito, lo que confirma la infección. También se pueden hacer análisis de sangre, ya que las personas que tienen esta enfermedad suelen tener anemia porque el parásito se alimenta de la sangre. Además, también puede haber un aumento de eosinófilos, que son glóbulos blancos que aparecen cuando el cuerpo lucha contra los parásitos. También, por último, se pueden realizar estudios de cultivo de heces para identificar los huevos del parásito y así poder saber el diagnóstico. Gracias. Bueno, les hablaré sobre el tratamiento de la uncinariasis. La uncinariasis, también conocida como anquilostomiasis, es una infección intestinal causada por parásitos llamados Ancylostoma duodenal. Estos gusanos se alojan en el intestino delgado y se alimentan de la sangre del huésped, provocando anemia, debilidad y pérdida de peso. El tratamiento principal de la uncinariasis se basa en el uso de antiparasitorios. Los medicamentos más utilizados son el albendazol y el mebendazol. El albendazol se administra en una dosis única de 400 gramos por vía oral, mientras que el mebendazol se puede dar en una dosis de 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días. Ambos medicamentos actúan eliminando los parásitos adultos del intestino. Además del tratamiento antiparasitorio, es importante tratar la anemia que suele acompañar a esta enfermedad. Para ello se recomienda administrar suplementos de hierro y ácido fólico, y en casos graves, incluso transfusiones sanguíneas. Otro aspecto fundamental en la prevención de infecciones, esto se logra mediante mejorar el higiene personal y ambiente, como usar calzado para evitar el contacto directo con el suelo contaminado, lavarse las manos antes de comer y disponer adecuadamente de las heces humanas.